Intento o proyecto de reforma del Código Penal. Bueno, un tema como lo analizamos, ¿no? Lo venimos pensando desde hace bastante tiempo y decimos siempre, y lo seguimos sosteniendo, que es un tema de fondo y no de forma. Y se van sumando cosas, ¿no? Lo que pasa cotidianamente en estos últimos días, diríamos, y claro, con una reforma o intento, como lo dije hace un momento, que si bien es necesario, no tiene el contexto o por lo pronto pareciera ser que está como desfocalizado de acuerdo a lo que vivimos cotidianamente. Roberto Carles, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo estamos? Bien, estamos empezando a debatir en serio, estamos empezando a promover un debate serio, responsable, sobre la base de lo que dice el anteproyecto y no de mentiras ni de estrategias de marketing político. Por eso a partir del 7 de abril se va a enviar el texto a universidades, asociaciones profesionales y se va a comenzar un periodo de debate público complementario del que ya hubo mientras trabajó la comisión, con miras a elaborar un proyecto definitivo. Roberto, ¿es momento para esta reforma? Bueno, el Código Penal, que es de 1921, nuestro Exacto. código vigente, que se basa en un proyecto a su vez de 1891, que a su vez se basa en otros textos que nos remontan a principios del siglo XIX, además de ser un texto que tiene esa edad, ha sufrido, como todos saben, una cantidad de reformas, más de 900, que lo han hecho desaparecer como código. A eso hay que sumarle las leyes penales especiales, que son más de 400, y que ni siquiera los especialistas saben a ciencia cierta cuántos delitos hay vigentes, cuántas conductas están prohibidas en nuestro ordenamiento jurídico. Esto hace pensar que la reforma del Código Penal es más que necesaria y, de hecho, se viene insistiendo con proyectos de reforma prácticamente desde el momento de la sanción del Código en 1921 y se acentúa sobre todo a partir de 1940. De modo que la reforma penal es algo, digamos, sobre cuya necesidad no se discute hace por lo menos 70 años. ¿Es momento de discutirlo ahora? No veo por qué no. Si es por una cuestión electoral, nosotros tenemos elecciones cada 2 años. El tema de la seguridad e inseguridad que siempre se vincula a la cuestión de la ley penal siempre es un tema que está presente en todas las campañas electorales. De modo que no veo que deba haber una restricción por este tema, ¿no? Este proyecto, esto que se vino elaborando desde hace 2 años aproximadamente por esta comisión, muchos lo acusan de estar basado en el garantismo. ¿Es así? Bueno, en realidad habría que explicar qué es el garantismo, ¿no? Porque se lo utiliza como si fuera un epíteto, un insulto prácticamente. Usted es garantista, usted está a favor de los delincuentes. El garantismo no es eso. El garantismo no es ni estar a favor de los delincuentes, ni proponer la abolición del sistema penal, como lo escuché a algún político por ahí responsable decir. Un código penal abolicionista es un contrasentido. Un código impone penas, impone sanciones, no puede ser abolicionista. Garantismo es respetar y defender las garantías constitucionales. Es una obligación que tenemos y que tiene que tener cualquier tipo de ley que no puede contradecir a la ley suprema, que es la Constitución Nacional. El Código Penal lo único que hace es reglamentar en ese sentido lo que establece en líneas generales la Constitución. En ese sentido no se puede decir que pueda haber un código que no sea garantista. Y en esto me parece que todos los políticos racionales, incluso no solamente los que han integrado la comisión, sino hasta Graciela Camaño la he escuchado decir que garantistas somos todos, ¿no? Que nadie no puede ser garantista. Ahora, claro, bueno, se intenta confundir a la gente utilizando este término de un modo incorrecto. Para sacarnos la duda, o por lo pronto para despejar, ¿reincidencia se elimina? No, no se elimina la reincidencia. Es decir, nosotros hoy tenemos la reincidencia prevista con dos utilidades, digamos. Por un lado, como una circunstancia agravante de la pena, ¿sí? Es decir, que en realidad lo que le indica al juez es que puede orientarse hacia lo más alto de la escala penal, ¿sí? En un delito que está previsto homicidio 8 a 25 años, si es reincidente, el juez está habilitado a acercarse más al máximo. Esto para que lo entiendan todos. Por un lado, esta es una de las funciones. La otra función que tiene la reincidencia es la de negar la libertad condicional al reincidente. Es el artículo 14 del Código Penal,
que por cierto ha sido declarado inconstitucional por una sala de la Casación. Para acceder a penas alternativas según el anteproyecto que nosotros estamos proponiendo o a la suspensión del juicio prueba, el reincidente no puede. Quien haya sido condenado o haya cumplido pena en los últimos 5 años no puede acceder ni a una pena alternativa ni puede acceder a una probation. Entonces, no, es falso que se elimine la reincidencia. Ahora, en cuanto a la cuantificación de la pena, que es el otro aspecto del que hablaba, nada le va a impedir al juez tenerlo en cuenta al momento de fijar la pena, porque de hecho el registro de antecedentes penales, que es, digamos, donde se puede ir a buscar si una persona fue o no condenada por delito, fue procesada, se mantiene. El régimen de registro y el sistema de antecedentes se mantiene tal cual está. Entonces, ¿para qué se lo mantiene si no es para que el juez lo tenga en cuenta al momento de establecer la pena? Pues eso es una falacia. Se elimina la palabra reincidencia por una cuestión conceptual. Esto no quiere decir que el que haya cometido delitos antes no vaya a tener ninguna consecuencia distinta del primario, es decir, del que comete un delito por primera vez. Roberto, yo vengo de una generación donde estábamos marcados, lo digo en el buen sentido, por premios y castigos, ¿no? O sea, había premios y castigos. Dentro de estos premios y castigos, mi generación, o por lo pronto dentro de mis relaciones de distintos clubes, de colegio, ninguno fuimos ni al psicólogo ni al psiquiatra por vivir en un formato y formarnos en un formato con premios y castigos. ¿Por qué se lo critica tanto hoy? Yo no sé si se critica que existan o por lo pronto se lo ve con buenos ojos. No lo sé. A ver, yo fui a una universidad donde me dieron un diploma de honor por haber tenido un promedio más alto que el resto. O sea, no creo que esté, digamos, que se haya perdido la importancia del mérito en la sociedad. Creo que hay, sí, y lo ha dicho el Papa, justamente una cultura del éxito, ¿no? O sea, que lo que importa es que me vaya bien a cualquier precio. Y esto tiene mucho que ver con, bueno, la influencia de los medios de comunicación, tiene que ver también con una cultura que lamentablemente también ha sido traspasada a la política, ¿no? Lo que más importa es cuánto tiempo me ven, cuánto me puedo exponer y no lo que estoy diciendo, lo que propongo o las ideas que tengo. Me parece que eso sí ha venido pasando ya y pasa desde hace algunos años, pero no creo que se haya perdido la importancia del mérito y del desmérito y del desvalor. Creo que se valoran todavía, a pesar de todo, estas cosas. Justamente en estos últimos días, a raíz del encuentro con el Papa, había preparado un documento donde Paulo VI decía una cosa muy en el sentido de lo que usted decía, que no basta en una sociedad en realidad con establecer premios y castigos, porque eso implica suponer también que las personas se comportan siempre como seres completamente racionales, ¿no? Que van a actuar o por el premio que puedan recibir o en función o por temor al castigo que puedan sufrir. Y la realidad nos indica, lamentablemente o no, que las personas se comportan de otra manera, no se comportan como siempre, como seres racionales que tienen en cuenta los costos y beneficios de sus conductas. Esto entonces ahora pasa a analizarlo, por lo pronto, bueno, realizan una apertura bastante singular para hablarlo en universidades. ¿A partir de cuándo? Del 7 de abril. Del 7 de abril. Sí, sí. Ya hubo una etapa de participación, esto es bueno decirlo, mientras duró la tarea de la comisión. Fueron 18 meses en los que se hizo una convocatoria a ONGs, a especialistas, más de 400. Hubo invitados, de los cuales no participaron todos los que hubiéramos querido que se involucrasen, pero bueno, hubo un número de participantes no menor. Y también se abrió durante 18 meses un canal en el sitio web del Ministerio de Justicia que recibió aproximadamente unas 500 propuestas, de las cuales, bueno, hemos estudiado todas, cualquier ciudadano podía enviar su propuesta, y todas las hemos indicado y están detalladas en el informe que presentamos a la Presidenta. Es decir, desde la propuesta que puede haber hecho el CELS, hasta la propuesta que hizo doña Rosa, que se metió en internet y nos escribió desde el sitio del Ministerio. Entonces, canales de participación hubo. Ahora,
luego de este periodo de 1 mes y medio que se ha tomado el Ejecutivo para estudiar el anteproyecto, se abre un periodo de discusión más pública, ya con el texto presentado oficialmente, y bueno, esperemos que aún sobre el consenso que ya tuvo el anteproyecto, ¿no?, con integrantes de partidos políticos varios en el seno de la comisión, bueno, ahora se genera un espacio de participación todavía más amplio, y si hay que modificar algo, se lo modificará. Esto no implica ni que la comisión ni que el gobierno estén dando un paso atrás. Esto era lo que ya estaba previsto desde siempre que se iba a hacer. Es decir, elaborar un borrador, un anteproyecto y someterlo al debate público. Lo que pasa es que hubo actores políticos que se apresuraron un poco y que antes siquiera de que el proyecto tomara estado público, salieron, bueno, a instalar una serie de mentiras. El debate queda abierto. Gracias, Roberto Carles. No, gracias a usted. Pausa.